Viva Iglesia les da la bienvenida. Iglesia, los invito para que nos dispongamos para poder rendir el culto a nuestro Señor Jesucristo, a darle la honra y la gloria a Él. Iglesia, les pido que por favor me acompañen a leer el Salmo 101. Yo voy a leer la versión Dios habla hoy. Quiero alabar el amor y la justicia. Quiero, Señor, cantarte himnos. Quiero vivir con rectitud. ¿Cuándo vendrás a mí? Será intachable mi conducta aún en mi propio palacio. No pondré jamás la mira en propósitos perversos. Odio a quienes son desleales a Dios. Jamás permitiré que se me acerquen. Alejaré de mí los pensamientos perversos. No quiero hacer nada malo. Haré callar a aquellos que a escondidas hablan mal de su vecino. No soporto al altanero y arrogante. Pondré mis ojos en los hombres leales para que vivan junto a mí. Solo estará a mi servicio el que lleve una vida recta. Para el tramposo no habrá lugar en mi palacio. Ningún mentiroso podrá estar en mi presencia. Día tras día reduciré al silencio a todos los malvados del país. Arrojaré de la ciudad del Señor a todos los malhechores. Amén. Iglesia, los invito para que ustedes me acompañen a orar conforme al Salmo que acabamos de leer, el 101. Señor Jesús, gracias Padre amado Señor, por esta palabra, Dios. Gracias Señor porque tú nos muestras que nosotros debemos vivir en rectitud y que tú obres en nuestros corazones a través de tu preciosa palabra, Señor. Ayúdanos a estar rectos, ayúdanos Señor a estar contigo, Padre amado Señor. Padre Señor, ayúdanos que como iglesia respetemos la autoridad, entendiendo que la autoridad eres tú, Señor Jesucristo, porque tú eres nuestro Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a siempre depender de ti. Que esa rectitud sea tú en nosotros, que nosotros podamos estar siempre en tu camino. Gracias, Padre amado, Señor. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, y los invito para que entonces nos acompañen a darle la alabanza y los cánticos a nuestro Señor Jesucristo, a exaltar su nombre. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne,
lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor, la deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Y es por tu gracia que estoy aquí, solo por tu gracia, amado Dios, solo por tu gracia, que salvo soy, que salvo soy. Oh Cristo. Gracias, Señor, por tenernos aquí, Padre Santo, por ser tus hijos, Señor, por habernos sacado de lo más vil y menospreciado, Señor, porque estamos aquí, Padre Santo, adorándote, Señor, adorando al Rey de Reyes, Señor. Gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz, Señor, para nosotros poder estar justificados delante del Padre, Señor. Ahora podemos ir confiadamente al trono de la gracia, Señor. Ahora podemos ir confiadamente, Señor, hacia ti, Señor, y estar en tu presencia en todo momento, Padre Santo. Gracias por esa obra en la cruz. Gracias porque Padre Santo, nos has tenido en cuenta a pesar de que nosotros somos pecadores, a pesar de que no lo merecemos, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque ahora somos tus hijos, Señor. Ahora podemos ser llamados tus hijos y podemos servirte y tenemos ese gozo de la salvación que nada ni nadie nos podrá quitar. Gracias, Jesús. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne,
Alaben a Dios por sus grandes obras, alábenlo por su tremenda grandeza, alábenlo con sonido de trompetas, alábenlo con arpa y lira, alaben a Dios con panderos y danzas, con flautas e instrumentos de cuerda, alaben a Dios con platillos sonoros, con platillos resonantes, que todo lo que respira alabe al Señor. ¡Aleluya! Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar.
y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Vamos a adorar al Todopoderoso, al admirable, al invencible, al grande, al fuerte, tú, Señor, Jesús, el Todopoderoso, el Rey de Gloria. Porque tú estás sobre todas las cosas, Señor. Rey, creador de todo es Él, viste luz y esplendor, las tinieblas huyen hoy, oh puertas ábranse, hagan paso a nuestro Rey, muros van a caer. Por siempre reinará el Señor. Oh puertas ábranse, hagan paso a nuestro Rey, muros van a caer, prepárense para el Rey de Gloria, poderoso Jesús, oh Jesús, el Rey de Gloria, poderoso Jesús, oh Jesús, porque eres el mismo Jesús, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Siempre tú serás, Jesús, siempre y para siempre. El reino del Señor.
Bueno, iglesia, y después de este muy buen tiempo de alabanza, en donde exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los invito para el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Iglesia, dispongámonos a participar en el momento de este diezmo y esta ofrenda en agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, iglesia, lo invito para que deposite el diezmo y la ofrenda en el alfolí, dándole gracias a Dios, porque Él es nuestro proveedor y dueño absolutamente de todo. Y damos gratitud a Dios por sostener la obra. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, Señor, por estos diezmos y estas ofrendas, Señor. Te pedimos que tú las bendigas, Señor. Bendice a cada una de las familias que han depositado en el alfolí. Padre, Señor, te damos muchas gracias porque tú, Señor, eres el proveedor. Sigue proveyéndole a cada una de ellas, Señor, pero siempre con tu palabra. Oramos, Señor, para que las personas que administran estos dineros lo hagan conforme a tu voluntad, Señor, para que la palabra corra, para que se haga la obra conforme a su merced. Ayúdanos, Padre amado, Señor. Ayúdanos a dar con gozo, Dios bendito, Señor. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora los invito para que oremos por la iglesia infantil. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, por este ministerio, Señor. Por este ministerio precioso que es de los niños, Señor, en los cuales ellos, a su temprana edad, reciben de la palabra del Señor. Bendice, Padre amado, Señor, la vida de los maestros Mariluz Rodríguez, Aura Villa, Paula Berruecos y Josefina Herrera. Ayúdalas, Padre amado, Señor, y dale la sabiduría y el entendimiento para que ellas puedan hablar de ti, puedan enseñarle a estos niños hermosos tu palabra, Dios. Padre, Señor, colocamos el día de hoy las enseñanzas que tú traes, que son para semilleros y exploradores, que Dios es Rey. Que los niños reconozcan que tú, Señor Jesús, eres Rey. Y para pioneros, la reina de Basti. Que los niños reconozcan la autoridad del Rey para que lo obedezcan y no pequen contra él. Bendice a cada uno de estos chiquitos que se conectan el día de hoy, que están recibiendo tu palabra, a los niños nuevos, Señor. Ayúdalos para que ellos reciban estas enseñanzas y ellos, Señor, puedan ir a hablar de ti, de lo que están aprendiendo, Señor. Que no solamente para que ellos reciban, sino para que ellos también puedan predicar. Gracias por este ministerio, Dios bendito, Señor. Ayúdanos, Dios bendito, y te damos gracias, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, los invitamos entonces. Estas enseñanzas estarán en vivo según las edades en la plataforma de Zoom y a partir de las 10 de la mañana en el ID que aparece en la pantalla. También los invitamos para los que no puedan estar en Zoom, a partir de la misma hora, los padres acompañen a sus hijos conectándose en los canales de la iglesia YouTube y Facebook, donde estarán disponibles los cultos infantiles. Iglesia, ahora los invito a que nos saludemos en el nombre de Cristo Jesús, entendiendo que cada uno está con su familia ya en los hogares, recibiendo la palabra. A pesar de las circunstancias, entendemos que la iglesia no son 4 paredes, sino que somos nosotros. Saludémonos en el amor de Cristo. Iglesia, ahora le damos la bienvenida al pastor Clímaco Caballero y que sea Dios que lo use con el mensaje que nos tiene preparado para el día de hoy. Bienvenido, pastor Clímaco. Iglesia, buenos días. Le damos gracias al Señor por tenernos reunidos en este tiempo, en esa época, por permitirnos ser su iglesia, pertenecer a Él. Quiero recordarles algunas actividades que tenemos durante la semana.
Y le damos gracias al Señor por su misericordia y su verdad. El último viernes de cada mes tuvieron reunión las parejas. Entonces fue un tiempo bien agradable, bien bueno. Así que lo invito para que el último viernes de este mes separe ese tiempo. También recuerde que esta primera semana de noviembre tenemos el lunes el taller del testigo a las 6 de la tarde a través de la plataforma de Zoom y de lunes a viernes el devocional en Facebook. Tenemos el estudio de Juan en Facebook, ya estamos acabando, y también de lunes a sábado a las 3 de la mañana tenemos el devocional. Entonces que el Señor Jesús nos ayude y participemos de estos tiempos como iglesia. Ahora, los invito para que abramos la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Yo he escuchado de muchas personas, mientras que lo buscan, quiero decirles esto, yo he escuchado de muchas personas que dicen, no, yo prefiero una iglesia pequeña, porque en la iglesia pequeña pues se siente el amor, uno conoce a todas las personas, mientras que en una iglesia grande se pierde esa comunión, se pierde esa relación con los hermanos. Y al principio yo estaba de acuerdo, yo decía, sí, ese es un punto a favor de las iglesias pequeñas. Pero leyendo la carta, el libro de Hechos, dice que cuando Pedro predicó, se convirtieron 3,000 personas. Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica, se convierte en 3,000 personas. Es decir, que esta comunidad estaba constituida por más de 3,200 personas, aproximadamente. Y dice en los versículos siguientes de Hechos, dice que todos tenían las cosas en común, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la oración, y tenían en común todas las cosas, que si alguno tenía bienes o propiedades las vendía y entregaba el dinero a los apóstoles y los apóstoles lo repartían entre quienes tenían necesidad, y era una iglesia de 3,000 personas. Y esto me llevó a reflexionar es que la comunión no la hace la cantidad de personas. La comunión parte de mí, de que yo me acerque, de que yo busque, que yo no solamente me interese en mí, sino me interese en mi hermano y en la persona que Jesús salvó. Ahora vayamos a Romanos capítulo 7, vamos a leer del versículo 1 al versículo 6 y vamos a leer todos juntos. Póngase de pie, por favor. Dice la palabra del Señor. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Voy a volver a leer. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Bien, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor en esta mañana que su palabra obre con poder en nosotros. Que hoy ocurra el milagro de la vida en cada uno de nosotros. Número 2, que a medida que estudiamos su palabra, que vivamos. Dice el propósito de esta carta es que sirvamos a Dios a través del Espíritu y demos fruto de vida. Que nosotros vivamos ahora no por la ley, no por la letra, sino que vivamos
por el amor, por el Espíritu. Entonces, vamos a pedirle esto al Señor en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia y tu verdad. Gracias porque nos has reunido en este momento. Gracias porque nos permites escuchar tu palabra, aprender de ella. Gracias porque tú te acercaste a nosotros. Nosotros estamos perdidos, no merecíamos nada de ti. Pero tu amor y tu verdad, Señor, nos alcanzó. Tú te acercaste a cada uno de nosotros y nos diste a conocer la vida, Señor. Gracias por transformarnos. Padre, yo te pido que cada uno de los que estamos aquí, si no hemos recibido la vida, Señor, cada persona que escuche tu palabra, que reciba la vida, Señor. Y los que hemos recibido la vida, pues que, Señor, recibamos nuevo aliento, nuevas fuerzas, que hoy seamos restaurados, afirmados, establecidos, mas el Dios de toda paz, como oraba Pablo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que hoy a través de tu palabra nosotros seamos fortalecidos, establecidos, restablecidos en tu palabra y en tu verdad, Señor. Te lo pedimos, pues solamente tú eres Dios, solamente tú eres Señor, y no hay nadie como tú, Rey. Padre, te damos muchas gracias, pues tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ayúdanos siempre, Señor. Padre, ahora a vivir no por la ley, no por la letra, sino ahora, Señor, a vivir con nuestro amo, con nuestro Señor, con nuestro marido, con nuestro esposo, con Jesús. Padre, te damos muchas gracias, pues tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Que hoy entendamos la relación que tenemos contigo, Jesús. Gracias te damos, Señor, a ti toda la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Usa mi vida, Señor, usa mi vida, aquí estoy. Que no hable yo, sino que hables tú, Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento. Le doy gracias al Señor por su obra y todo lo que está haciendo en cada una de nuestras vidas. Quiero, para comenzar, hacerles una pregunta. Y la pregunta es, ¿quién es su Señor? ¿Cuál es su Señor? Para el Imperio Romano, ser un esclavo era lo peor. Y vemos que Pablo, cuando comienza esta carta, dice, yo soy esclavo de Jesucristo. Pues ellos creían que Jesús, la palabra Jesús, según se escribía, significaba burro. Y entonces ellos se burlaban de los que creían en Jesús, porque decían, creen en un burro, creen en un animal. Pero aquí dice Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Imagínense, si ser esclavo en Roma era una vergüenza por el estatus, era lo más bajo, ahora imagínense ser esclavo del esclavo. Entonces, imagínense decir, yo soy esclavo del burro, esclavo del esclavo. Eso ya, para Pablo, eso era ya socialmente, aunque él era ciudadano romano, pero socialmente era no ser nada. Y él les envía el mensaje, y por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y eso es lo que Pablo está diciendo, no se avergüencen del nombre de Jesús, no se avergüencen, porque este evangelio nos ha librado y nos ha mostrado el amor y la verdad. Ahora, dice, ¿cuál es su Señor? Esa es la pregunta que yo quiero que nos hagamos en esta mañana. ¿Cuál es su Señor? Tal vez usted diga, no, yo no tengo ningún Señor. Yo sí trabajo, pero en el momento en que mi jefe me trate mal, pues yo renuncio. Pero hay personas que el dinero es su Señor. Hay personas que los videojuegos es su Señor. Hay personas que el dinero y diferentes ocupaciones de esta vida son sus señores, vicios. ¿Por qué? Porque les dicen lo que tienen que hacer y aunque no quieran, lo hacen. ¿Por qué? Porque están esclavos. Y aquí, Pablo, ¿por qué estamos pensando acerca de cuál es su Señor? ¿Quién es mi Señor? Porque de eso está hablando Pablo para explicar lo que viene diciendo desde el capítulo 6. Y dice en el capítulo 6, dice, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo está respondiendo esa pregunta
¿Qué quiere decir? Que ellos llegaron a pensar, bueno, pues si mi pecado, la abundancia del pecado, como antes decía, como el pecado abundó, sobreabundó, o sea, fue más grande. Cuando el pecado se hizo grande, sobreabundó, o sea, fue más grande la gracia del Señor que nos salvó. Pues dice, pues entonces pequemos para que cada vez más pecado, pues más gracia. Y entonces Pablo les dice, no, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? En la carta a los Gálatas, Pablo lo dice de otra manera. Le dice Gálatas insensatos. Pero en realidad, la palabra que dice ahí son estúpidos, Gálatas estúpidos. ¿Quién los embrujó? ¿Quién los embrujó para devolverse a vivir para la carne cuando Cristo fue presentado claramente delante de sus ojos? ¿Quién les dijo que se debían devolver? ¿Cómo así que se extraviaron del camino? Y entonces la gente de aquí, Pablo está corrigiendo, un momento, ustedes ya recibieron la gracia de Dios, y si ustedes pecan no van a hacer la gracia de Dios más grande. Ahora Pablo hace otra pregunta, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Y Pablo vuelve y dice, ¿qué les pasa? No, ninguna persona que recibe la gracia de Dios puede otra vez vivir en el pecado. No se puede. ¿Por qué? Porque ya hemos sido transformados. Y aquí Pablo vuelve y le explica y está aclarando este punto. Que si ya recibimos la gracia de Dios, entonces no debemos vivir bajo el pecado. ¿Se acuerdan qué significa vivir bajo la ley? Significa que ya no estamos bajo el dedo acusador de la ley. Cuando nos presentamos delante de Dios, la ley ya no tiene efecto en nosotros. ¿De qué manera? En acusarnos, en hacernos sentir culpables, en que nos aleje de Dios. No, ¿por qué? Porque ya Cristo pagó por nosotros. Ahora estamos bajo la gracia. Ahora nos acercamos libremente por el camino, dice Hebreos, ancho que Él nos estableció para que llegáramos hasta el lugar secreto del Padre. Es a través de Jesucristo. Por eso clamamos Abba Padre, Abba Padre. Por eso cuando usted y yo nos presentamos delante de Dios, lo hacemos de la mano del Señor. Por eso clamamos Padre nuestro, nos lo cogemos de la mano de Jesús y vamos hasta la habitación, hasta el lugar santísimo, allí hasta el secreto de la morada de Dios. Pero ¿por qué Pablo está explicando esto y está diciendo, miren, el hecho de que usted no esté bajo la ley, o sea, que no se sienta acusado por la ley, que no se sienta culpable, que su conciencia haya sido limpiada y que se pueda acercar a Dios, esto no le da libertad para pecar. Es como si usted se casa y usted está pensando, ¿hasta cuándo puedo engañar a mi esposa? ¿Será que mi esposa me ama? Voy a mirar hasta qué punto yo puedo acercarme a una mujer sin que mi esposa sienta que la estoy engañando. No, eso no es así. Usted y yo no debemos vivir de esa manera, porque si decidimos vivir así, de verdad no amamos, de verdad no hemos sido transformados. Y aquí está diciendo que Pablo está hablando y está usando dos ilustraciones para aclarar este punto, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y que por ese motivo tenemos una manera diferente de vivir. Y utiliza el primer término, está diciendo que el hombre es un esclavo, que todos los hombres son esclavos, aquellos que odiaban y detestaban los romanos, que tenían por demás, por más bajo, pues ahora está mostrando Pablo que todos somos esclavos. Y dice capítulo 6, versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Está diciendo Pablo aquí sencillamente, si usted no es esclavo de Jesús, es esclavo del mundo, es esclavo del pecado, es esclavo de la injusticia. Y lo que produce es injusto. Es que escuché una frase de un pastor que me gustó mucho, y él decía, es que una persona que no cree en Dios, hasta su respiración es pecado. Entonces yo me quedé pensando, ¿cómo así? Y él explicó. Dijo, es pecado, ¿por qué? Porque Dios diseñó el cuerpo humano y le hizo los pulmones para que pudiera respirar el aire que Él creó y que Él suministra para que el cuerpo se sostenga. Pero el hombre que no cree en Dios está utilizando ese aire para hacer ¿qué? Hacer lo que Él quiere. No para cumplir el propósito de Dios, sino para hacer lo que Él quiere, para cumplir y satisfacer sus deseos. Está tomando lo de Dios y lo está usando para Él, no para la gloria de Dios, sino para la gloria del hombre. Y entonces, ¿por qué Pablo tiene que usar estas dos ilustraciones? Número uno, que todos tenemos un Señor, todos somos esclavos. Y número dos, la del matrimonio.
Y aquí en que somos esclavos, Pablo la tiene que usar, versículo 19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la impiedad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Ahora que no está bajo la ley, sino bajo la gracia, no presente sus cuerpos para el pecado, sino presente los miembros de su cuerpo para la justicia. ¿Qué más está diciendo Pablo? Que él tiene que poner estos dos ejemplos. ¿Por qué? Dice, por su humana debilidad. Porque el hombre cuando pecó, su pensamiento fue rebajado y es débil. Y el hombre no se alcanza a imaginar la grandeza y la gravedad del pecado. Y si no entendemos el pecado, pues no vamos a comprender lo que hizo Jesús. Yo he escuchado a varias personas que dicen, no, pero yo no le pedí a Jesús que muriera por mí. Si Él me ama, pues muy bobo que murió por mí. Pero hasta que no se da cuenta de su condición, entonces no va a valorar lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y eso le pasa a algunos niños. Hay muchos jóvenes, pues ya ven a sus padres un poco con años, sin tanta energía, sin tanta vitalidad y los menosprecian. Y piensan que lo que ellos están haciendo, pues es poquito, que ellos pueden hacer más porque tienen muchas expectativas, son fuertes, son ágiles y menosprecian a sus padres. Pero ¿cuándo se entiende esto? Cuando llegan a ser padres. En ese momento comienzan a valorar lo que los padres hicieron por ellos, lo que los padres construyeron para sus hijos. Y aquí Pablo está diciendo que por esa debilidad él tiene que colocar estos dos ejemplos, que los hombres somos esclavos. Y si usted no es esclavo de Jesús, es esclavo del mundo. Punto. Pero no puede ser esclavo de dos al mismo tiempo. Y aquí dice que como somos esclavos de Cristo, pues coloque esos miembros. Si antes usted colocaba todo su cuerpo para pecar y no le importaba, ahora coloque todo su cuerpo para el servicio del Señor. Y ahora viene la segunda ilustración y comienza Pablo diciendo en el versículo 1, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Acaso ignoráis, hermanos? ¿Está hablando que con los hijos de su papá y su mamá? No, está hablando con ¿quiénes? Con los que creen en Jesús, que venimos a conformar la familia de Dios. Y entonces Jesús lo dijo, mi padre, mi madre y mis hermanos, mi madre y mis hermanos son los que oyen la voluntad de Dios, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Los que creen, esos son mi madre y mis hermanos. Y aquí Pablo está diciendo, o ignoráis, hermanos, y está hablando con ¿quiénes? Con los que conocían la ley. ¿Qué les está diciendo? Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. O sea, le está diciendo, ¿ustedes acaso no se acuerdan? Que la ley tiene un límite. ¿En dónde? En el hombre. ¿Hasta dónde? Hasta que el hombre muere. Si el hombre muere, pues ya no hay nada. Ya no hay nada que hacerle. Si el hombre muere, ¿de qué se le va a culpar? Ya no hay nada. Entonces, dice que la ley se enseñorea del hombre mientras que éste vive. ¿Usted alguna vez ha visto en un juicio un muerto sentado en el tribunal? Preguntándole, ¿cómo se declara el acusado? No. Estaba leyendo un libro y decía que en la Santa Inquisición desenterraban presos. Que si alguien decía, no, yo sé que este hombre es hereje, pero ya se murió. Entonces llegaban los inquisidores, desenterraban los huesos y los llevaban a juicio y lo declaraban culpable, y entonces todos los bienes, todo lo que le pertenecía a ese hombre ahora venía a pertenecer a la iglesia. Y la iglesia lo usaba para construir las catedrales y hacer edificios y mantener a toda la organización. Imagínense, usaban algo que ya estaba muerto para condenarlo y así quitarle todas las pertenencias a sus familiares. Pero aquí dice que cuando la ley hasta donde rige en un hombre hasta que éste muere. Sigamos leyendo. Dice, y aquí Pablo va a explicar eso. Va a explicar para que nosotros entendamos. Y va a hablar aquí de una mujer y de un hombre. Y ya vamos a identificar quién es la mujer y quién es el hombre. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido
mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces, ¿qué está diciendo? Que la mujer que se casa, hay una ley y ella está sujeta a esa ley. Miren que cuando les preguntaba quién es su Señor o cuál es el Señor que tenemos, usted puede decir, no, yo no tengo ningún Señor. Pero cuando yo me acuerdo que mi papá, cuando se encontraba con amigos o íbamos a algún lugar o nos presentaba un amigo que trabajaba con él presentaba a mi mamá, él decía, mira a mi señora. ¿Qué está diciendo? Que sí tenía una señora sobre su vida, sí tenía alguien que lo dominaba, que lo gobernaba y era ella. Pero cuando mi mamá le decía, ella no decía, mire a mi señor, sino ella que decía, mire a mi esposo. ¿Cierto? A la mujer le cuesta más decir Señor. Pero la Biblia nos dice que Sara llamaba a Abraham Señor. Porque Pablo lo explica, dice que cuando una pareja se casa, son dos que llegan a ser uno. Y dice que la mujer no es dueña de su cuerpo, así como tampoco el hombre es dueño de su cuerpo, sino que los dos, el cuerpo de la mujer es para el varón y el cuerpo del varón es para la mujer. Y ambos para el Señor. Entonces, de eso nos está hablando. Y aquí dice Pablo que mientras que la mujer y el hombre están vivos, están casados, pues hay una ley que los sujeta. Hay una ley que le impide a ella enamorarse de otro hombre. Hay una ley que le impide a ella irse. Y que si ella llega a unirse con otro varón mientras que está casada, se llama adulterio. Pero que si el marido muere, pues ella queda libre. ¿Para qué? Para unirse a otro. ¿Y por qué Pablo está hablando aquí? Entonces, ¿quién sería la mujer según este relato? Miremos. Dice versículo 3, así que si en vida el marido se uniera a otro varón, sería llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos. O sea que aquí Pablo está diciendo, bueno, ya hablé para los que están en la ley y están casados, ya saben, y todos los que estamos casados sabemos. ¿Usted sabe por qué se llama cónyuge? ¿Por qué? Porque es un yugo que uno mismo se pone. Jesús dijo, vengan a mí, aprended de mí, que soy manso, y llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, cuando uno cónyuge es que yo me coloco el mismo yugo para mí y para mi esposa. Y vamos a caminar unidos. Pero lo hacemos ¿qué? En comunión, en fidelidad, en amor, en plenitud. Es algo bonito, es algo gozoso. Pero si usted lo está obligado, si usted se casó obligado, pues usted no va a disfrutar de esa relación, sino por el contrario, está buscando cómo zafarse. O está buscando por detrás cómo está cometiendo adulterio, yéndose tras otras personas. Y eso es lo bonito, Dios no obliga a nadie. Dios, el Todopoderoso, podría obligarnos a estar con Él, pero Él no lo hace. Él no lo hace. Él respeta su creación, Él respeta su palabra, Él respeta la voluntad que le dio al hombre. Y aquí dice, versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Entonces es decir que en esta porción la mujer está representando ¿a quién? A nosotros los que hemos creído. La mujer está representando a todas las personas que han creído. Y el hombre del que está hablando ahí primero es la ley, ¿cierto? Y entonces, ¿qué sucede? Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Entonces quiere decir que para poder unirnos a Cristo necesitábamos que morir porque le pertenecíamos a la ley. Y miren, es que hay algo muy bonito que está escrito en el Antiguo Testamento acerca de la ley del repudio y del adulterio. Y dice la ley que si un hombre despide a su mujer porque la mujer encontró en ella inmoralidad, ¿cierto? Le dice, bueno, le da carta de divorcio. Y esa mujer se une a otro marido, el primer marido no la puede volver a tomar. Es abominación. Y dice la palabra que nosotros nos descarriamos. Cada uno se apartó por su camino. La humanidad después de Adán decidió desobedecer a Dios.
y ahora quedó sujeto a la ley. ¿Cómo nos decía la ley? Nos unimos a la ley del pecado, nos convertimos en adúlteros, fornicarios, nos unimos a otros dioses y entonces Dios no nos podía volver a tomar. Por eso dice aquí que es necesario que muramos. Es necesario que morir. ¿Y cómo morimos? Dice en el cuerpo de Cristo. Porque Jesús está pagando allí. Y dice luego Pablo en otra carta, dice que el que cree en Jesús es nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Jesús le dijo a Nicodemo, te digo, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y aquí está diciendo que para unirnos de nuevo a Cristo, necesitamos que morir y resucitar. Él nos da la vida ahora, que ahora le pertenecemos a Él. Ese pacto que teníamos con la ley, con el adulterio, eso por la cual la ley nos acusaba, pues quedó quebrantado, quedó roto. Y dice, ¿cómo así que nos unimos con Cristo a través de su muerte? Capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor no nos podía tomar de nuevo. ¿Por qué? Porque ya nos habíamos unido a otro hombre. ¿Qué hace el Señor? En el bautismo, en la muerte de Jesús, cuando usted y yo nos bautizamos, estamos diciendo, estoy muerto. Reconozco que soy pecador. Y para ser libre de la ley necesito morir. Y entonces cuando muero, Jesús está pagando en la cruz, muriendo por mis pecados y mis transgresiones. Y luego al tercer día Él resucita. Así, de igual manera como Él resucitó, ahora me levanta. Y ahora sí puedo tener una relación libre. La ley ya no me acusará de adulterio. La ley ya no me acusará de pecado. Pero si usted, estando en pecado, quiere unirse a Cristo y tener dos señores, Jesús dijo, nadie puede tener dos señores, porque amará a uno y despreciará al otro. Además que si usted quiere vivir por la ley ahora con Cristo, pues no va a disfrutar. ¿Por qué? Porque la ley es perfecta, es santa, es pura, es espiritual. Recordemos eso, el problema no es la ley, el problema es que la ley es perfecta. Eso lo dice Pablo, la ley es pura, es buena, y eso lo vamos a ver más adelante. Y el propósito de la ley es mostrar el pecado. Y es como, piensen esto, ahora que usted está viviendo con Cristo, y si usted no ha muerto y ha resucitado con Él, pues ¿qué pasa? Pues que va a vivir una vida con Cristo miserable, triste, amargada. Es como, piense en este momento en un espejo. Usted va y se mira en un espejo, ¿cierto? Y usted se ve cómo está. Y después de esta cuarentena, pues sí, a mí personalmente, sí, me estaba engordando mucho. Y el espejo, ¿qué me decía? Está gordo, tiene que cambiar, tiene que hacer ejercicio. El espejo me mostraba la realidad de cómo yo estaba, pero yo no quería estar así. Entonces, ¿qué hace? ¿Pero el espejo me puede cambiar? No, cada vez que yo me voy al espejo, yo dejo de verme en el espejo y me voy. Y sigo pensando en qué. Tengo que hacer ejercicio, tengo que adelgazar. Y vuelvo y no hago nada más, vuelvo y me miro. Pues ¿qué me va a seguir mostrando el espejo? Mire, cada vez está más gordo, cada vez, mire, se está haciendo daño y me está mostrando lo malo que yo soy. Pero el espejo me puede cambiar, ¿no? El espejo puede hacer que yo me adelgace, sí, yo puedo modificar el espejo y hacerme ver delgado, pero ¿eso va a cambiar mi condición realmente? No. Entonces, si usted quiere buscar a Jesús y quiere vivir con Jesús, estando todavía con la ley, pensando que a través de la ley puede agradar a Dios, pues su vida de fe va a ser una vida frustrante, porque usted va todos los días, así como todos los días yo puedo pararme ante el espejo y
meta barriga, saque pecho. Mire hacia el frente. Uy, sí, mire cómo estoy. Pero apenas me voy del espejo, pues apenas me canso de sostener el aire, pues voy a quedar igual. Y me voy a engañar. Y si usted quiere agradar a Dios a través de la ley, ¿qué va a hacer? Usted, la ley lo va a acusar y va a decir, no puede, no puede, no puede, no puede, es pecador, es pecador, es pecador. Por eso ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque lo que no puede hacernos la ley es transformarnos. La ley solamente nos muestra el pecado para que nosotros vayamos a aquel que sí nos puede ayudar. Usted puede ir y se puede ir a pesar en la báscula. Y puede ver su peso. Y usted dice, no, me subí. O estoy bajo de peso. Usted lo puede ver. Pero si usted no cambia su forma de alimentarse, su forma de ejercitarse, pues la pesa siempre le va a decir lo mismo. Y esa es la ley. La ley nos va a mostrar lo que realmente somos. Y si usted quiere vivir con Jesús así, no lo va a poder hacer. Siempre que usted se acerque a Jesús, se va a sentir acusado, se va a sentir débil, se va a sentir menospreciado. Pero dice que por eso morimos. Y cuando morimos cuando morimos en el cuerpo de Cristo en el momento del bautismo, pues ahora resucitamos con Él. Y dice, capítulo 7, versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. En el año pasado yo trabajé en un colegio, y allí una pareja de profesores jóvenes se fueron de misioneros para el Medio Oriente. Y allí, cuando los invitaron a un matrimonio. Entonces ellos cuando regresaron nos contaban todas sus experiencias. Y ellos nos contaban que los hombres de allí y las mujeres les preguntaban, se le acercaban y les decían, bueno, ¿ustedes se casaron? Sí, ¿y dónde están los hijos? ¿Cuántos llevan de casados? No, llevamos tantos años. ¿Y dónde están los hijos? ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los hijos? Y ellos decían, no, todavía no. Y ellos nos contaban que ellos no podían entender ese pensamiento. ¿Cuál? De ellos, de aplazar el tener hijos. Porque para las personas de allí del Medio Oriente, ellos se unen en familia, ellos se unen con una mujer y la mayor alegría es tener hijos, tener muchos hijos. ¿Se acuerdan que el salmista dice, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de sus hijos? Bienaventurado el varón que tiene hijos. Entonces, desde Abraham no deseaba y anhelaba tener un hijo. Todas las personas en la Biblia anhelaban tener un hijo para darle cumplimiento a la promesa del Señor, que de la descendencia de la mujer iba a venir el que aplastaría la cabeza de la serpiente. De igual manera, aquí los orientales pensaban lo mismo. Y aquí Pablo está diciendo que cuando se une, que morimos con Cristo para pertenecer a aquel que resucitó ahora, es como si sonaran las campanas de la boda, si sonara la melodía del matrimonio. No, cuando una persona reconoce públicamente al Señor, le entrega su ser, pues ocurre este milagro. Cuando se bautiza, está mostrando públicamente que ahora su vida le pertenece al Señor. Que ya no va a vivir más para el mundo, que no va a vivir más para hacer su voluntad, sino que ahora va a vivir para aquel que lo tomó, para aquel que lo desposó. Pablo dice en otra carta, yo los desposé a ustedes con el Señor. Y dice el versículo 4, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, ¿cuál es el objetivo de unirnos con Cristo? El objetivo de unirnos con Cristo es llevar un fruto para Dios. Acompáñenme un momento a Juan capítulo 15. Evangelio de Juan capítulo 15. Mire lo que dice Jesús. Y es lo mismo que está diciendo Pablo. Dice Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué está diciendo ahora Pablo? Volvamos, aquí Jesús, ¿qué está diciendo? Perdón. Está diciendo que separados de él no podemos hacer nada. Es decir, separados de Jesús no podemos dar fruto para Dios. O sea que si usted y yo no morimos y resucitamos con Jesús, no podemos ser uno con Jesús y llevar fruto para Dios. Sino que mientras que estamos en la ley, pues vamos a estar acusados, vamos a estar mortificados, vamos a vivir una vida sin fruto para el Señor. Jesús dijo, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y esa es la unión con Cristo. El estar ahí con Él, el servirle, el acercarnos al Señor sin temor, sin acusación. Volvamos otra vez a Romanos capítulo 7. Porque mientras estábamos en la carne, versículo 5, Romanos 7, 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. O sea, cuando estamos en la ley, pues nos sentíamos acusados, apartados de Dios, ¿y qué hacíamos? Pues dábamos fruto ¿para qué? Para muerte. Pero ahora estando con Cristo, damos fruto para Dios. ¿Y usted debe preocuparse por dar frutos? No. ¿Qué dijo Jesús? El que está en mí y yo en él. El que permanece en mi palabra y yo permanezco en él, este lleva mucho fruto. Es natural que el fruto se dé, es natural. Usted no tiene que esforzarse para que dé fruto. O dígame si usted se esfuerza para que le crezcan las uñas. Yo no me esfuerzo para que me crezca la barba. No, eso va creciendo naturalmente, va saliendo, va saliendo. O usted se esfuerza para que le crezcan las cejas o las pestañas, ¿no? Eso crece naturalmente, da fruto porque así lo diseñó el cuerpo. Así lo diseñó Dios el cuerpo. De igual manera, si usted está unido a Cristo, usted va a dar fruto para el Señor. Y entre más permanezca la palabra de Jesús en usted y usted en Jesús, pues va a haber un fruto mayor, un fruto con el cual glorifiquemos al Padre. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. ¿De qué estamos libres? De la ley. De la ley, de esa ley que lo acusa, que lo humilla, que no lo deja ser feliz y disfrutar de su relación con Jesús. Es que, miren, no hay nada mejor que la obra de Jesús. Por eso si yo intento agradar a Dios a partir de mis buenos actos, de mis buenas obras, de mi buen comportamiento, pues mi vida de fe va a ser una vida de fracaso. ¿Por qué? Porque acompáñame a Efesios capítulo 5. Dice aquí Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Estamos sujetos a la ley. Pero mire cómo fuimos libres. Acompáñame a Efesios capítulo 5. Mire lo que hizo Jesús. Antes teníamos un esposo perfecto, que era la ley. Pero ese esposo perfecto nos mostraba todos los errores. Él es el esposo, la ley es el esposo perfecto, sin ningún error. No podríamos encontrar en la ley nada malo, pero la imperfección está en nosotros. Y entonces cada vez que usted se acerca a una persona que usted la ve perfecta y usted, no, pero yo, y se está comparando con él, pues ¿cómo se siente esa mujer? ¿Puede ser feliz? No, porque no le da la medida, no le da la talla a su esposo. Pero ahora, dice la palabra del Señor, que morimos y quedamos libres para unirnos ¿a quién? A Jesús. Un esposo perfecto, pero lleno de amor y de misericordia. Que hace lo que no podía hacer la ley. Que es limpiarnos, justificarnos. Mire lo que dice Efesios capítulo 5. Y Pablo, cada vez que en la palabra estaba apareciendo el hombre y la mujer, o el esposo y la esposa, estaba representando a Cristo y la iglesia. Está dándonos a entender, partiendo de algo natural,
lo que sucede espiritualmente. Y dice Efesios capítulo 5, versículo 25, maridos, está hablando a quién, a los hombres, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. ¿Qué hizo Jesús? Miren, el mandato que nos da a nosotros como esposos es que amen a sus esposas. ¿De cuál manera? ¿Como usted quiera, como yo quiera? No, como Cristo. Ahora que usted cree en Cristo, pues usted debe amar de manera diferente. Y aquí está diciendo, maridos, amad a vuestras esposas, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué hizo Cristo? ¿Amó a quién? A la iglesia. O sea que la esposa de Cristo, la mujer de Cristo, es la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por su iglesia? Se entregó. Y mire lo que hizo. Se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué se entregó Cristo? Por su iglesia. Versículo 26. Para santificarla. La ley no nos puede santificar. Es que el problema de la ley es que nos hace pensar que somos buenos. ¿Se acuerdan los fariseos cuando se acercaban a Jesús? Ellos guardaban la ley, pero no querían venir a Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? La ley distorsiona la forma en que nos vemos. Y la ley hace que nos sintamos tan santos que los demás son impuros. Pero la Biblia nos establece que solo hay un santo. Y el santo es Jesús. Él es el santo y el que santifica. Él es el justo y el que justifica. Y mire lo que dice. Que Jesús cuando se entregó por amor, se entregó a sí mismo. Por la iglesia, por su mujer, por su esposa, por su amada. ¿Se entregó para qué? Para santificarla. O sea, para apartarla, para limpiarla. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, ¿cómo la santificó? Dice, a través de lavarla por su palabra. Dice versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo. Si ven que la esposa no era capaz de limpiarse, la esposa no era capaz de santificarse, la esposa no era capaz de arreglarse y de embellecerse para el Señor. Pero Jesús mismo dice que con su palabra la purificó, la limpió. Y que Jesús mismo, dice, se la presentó a Él con su obra poderosa. Jesús le dio todo a la iglesia hizo todo para presentársela a Él, como a Él le gusta. Es la obra de Jesús, no es la obra del hombre. Por eso si usted y yo intentamos modificarnos con nuestros esfuerzos, con nuestras propias fuerzas, pues no lo vamos a lograr. Y vamos a hacer de nosotros no la iglesia que el Señor hizo. No la iglesia que a Dios le gusta, no la iglesia en la cual Jesús se agrada, sino en la que nosotros queremos estar. Y entonces dice aquí, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Es que es en la obra de Jesús, en la cual la iglesia es gloriosa, recibe honra, recibe luz, la iglesia brilla. Una iglesia gloriosa. ¿Y por qué es gloriosa? Porque no tiene mancha ni arruga, ni cosa semejante. Es que la iglesia del Señor, Él la lavó, la purificó con su palabra, la lavó con su sangre, la purificó, la glorificó. Es la iglesia que tiene gloria. ¿Por qué? Porque Él mismo la limpió. Él mismo. Dice, para que fuese santa y sin mancha. Sino que fuese santa y sin mancha. Eso es la iglesia del Señor. ¿Y cómo lo hizo? Él mismo lo hizo. Usted y yo no tenemos que hacer nada, simplemente que permanecer en el Señor. Es que usted no va a encontrar un mejor marido. Pero si usted está unido a la ley, no puede ser marido de Cristo. Esposa de Cristo. Si está unida a la ley, no puede ser esposa de Cristo. Debe morir y permitir que Él la levante, que Él la limpie, que Él la santifique. Y eso es lo que Pablo quiere que entendamos, que la vida de fe no depende del hombre. O sea, la santidad, la purificación no depende del hombre, sino depende de la obra de Jesús. Y si usted y yo estamos en la comunión con el Señor, pues vamos a vivir gozosos. Volvamos otra vez a Romanos, capítulo 7. ¿Para qué Pablo dice todo esto?
Dice, pero ahora, Romanos capítulo 7, versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que ahora que estamos unidos a Cristo, pues sirvamos por el Espíritu y no por la letra. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley no sirve, sí, la ley sigue funcionando. Pero ¿qué quiere decir aquí? Que ya usted no va a hacer las cosas porque le toca, sino por el Espíritu. Porque dice Pablo que el Señor nos dio de su Espíritu como las arras. Nos dio las primicias. Es decir, que ahora usted y yo tenemos una promesa que Él regresará por nosotros. Y nos dejó como garantía a su Santo Espíritu. Y el Espíritu de Dios dice que nos ayuda, nos guía, nos fortalece. El Espíritu de Dios nos conduce a toda la verdad. Ahora estamos bajo la ley, pero con Cristo. Estamos unidos en una relación estrecha con Cristo. Y esta relación no es hasta que la muerte los separe. No, porque ya Jesús murió y no vuelve a morir. Es decir, que con Él nuestro pacto es eterno. Es poderoso. Y Él es el que nos limpia, el que nos justifica, el que nos purifica, el que quita toda mancha y toda arruga de nosotros. Él es el Señor. Así que dice aquí, para que ya no vivamos, para que ya, dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. O sea, nuevo. Por eso Hebreos habla del nuevo pacto. Ahora usted ya no le sirve al Señor porque me toca, porque es que si no lo hago me va a ir mal, porque si yo no predico, pues no, Dios ya no me va a bendecir. No, sino que ahora usted lo hace por amor. Porque Cristo se entregó y lo amó. ¿Para qué? Para presentarlo a usted ante Él como Él quiere. Es Cristo el que se encarga de la transformación y la renovación de la vida del hombre. Y dice aquí para que sirvamos, para que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. No para que usted, me toca, tengo que hacerlo. No, tiene que ser una relación nueva, una relación del Espíritu. ¿Y por qué? Porque Pablo en el capítulo 8 va a comenzar a hablar acerca de qué es vivir en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Es que si usted y yo pensamos en que estamos ahora con Cristo y que tenemos libertad para pecar, pues tristemente no conocemos lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Pero ahora que nosotros tenemos al Señor, ya no vivimos y no la pasamos pensando, ¿será que peco? ¿Será que no peco? No, sino ahora nuestra vida está en ¿qué? En pensar en servirle al Señor. ¿Cómo le sirvo? ¿Cómo pongo todos estos miembros a su servicio? Ahora no piensa, Señor, quiero llevar tu palabra, Señor, quiero orar por estas personas, quiero hacer discípulos, Señor, ayúdame. Los dones que tú me has dado, esos regalos para hacer tu obra, Señor, enséñamelo a usarlos. Padre, yo quiero entender más la palabra, yo quiero hacer bien. Esa es nuestra oración, es ahora en nuestra vida, vivir para Él, no vivir para el pecado. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿cuál es la voluntad que estamos llevando? ¿Cuál es la voluntad que se está haciendo? Si usted intenta llegar a Cristo, y si sus buenas obras, sus buenas acciones fueran una escalera, pues déjeme decirle que esa escalera no le va a alcanzar. Pero la obra de Cristo nos lleva hasta su presencia. Y ahora la iglesia no debe vivir bajo la ley, sino debe disfrutar de esa nueva creación, de esa nueva relación. Somos uno con Cristo. Y Cristo se entregó, iglesia, nosotros debemos entender esto, y esa es nuestra relación ahora con Jesús. Dice que Cristo se entregó y nos amó, se entregó a sí mismo, mostrando su amor. ¿Para qué? Para purificarnos, para limpiarnos, para lavarnos, para que no tengamos
mancha ni arruga, es Él, es Él. Es en Él que encontramos la limpieza. Y también dice Pablo que ahí la iglesia es gloriosa. No porque lo que yo haga, es por lo que Él hace en mí. Permanezcamos en el Señor. El mandamiento que recibimos de Jesús en esta palabra es que sirvámosle, no bajo la ley, sino bajo la gracia. En la ley usted va a poner primero al hombre para poder servirle a Dios. Y si no hay un hombre que le diga lo que debe hacer, pues no lo hace. Pero ahora en el nuevo régimen del Espíritu, ahora viviendo por el Espíritu, pues usted sabe lo que Dios le ha dicho que haga. Y usted toda su vida y todo su cuerpo está al servicio del Señor. Oremos en esta mañana y yo lo invito para que nos preparemos para participar de la cena. Padre, yo te doy gracias porque a través de tu palabra nos has enseñado desde un ejemplo práctico, Señor. Antes estábamos muertos, delitos y pecados. La ley nos acusaba. La ley mostraba nuestra condición. La ley es perfecta, es pura, es buena, es espiritual. Y la ley cumplió con su propósito, Señor. Pero la ley no podía cambiarnos ni transformarnos. La ley no podía quitar las manchas y las arrugas. Pero tu palabra sí, Señor. La obra perfecta de Jesús en la cruz del Calvario lo logró. Por eso, Señor, ahora como tu iglesia venimos delante de ti. Tú nos compraste con precio de sangre, Señor. Te entregaste a sí mismo. Dice tu palabra que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tú te entregaste para que nosotros hoy logremos estar delante de ti de una forma agradable, buena, de una forma perfecta, Señor. Tú nos lavaste, nos limpiaste, perdonaste nuestros pecados, nos purificaste, nos levantaste, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, gracias por esa obra maravillosa en la cruz del Calvario. Gracias por tu perdón, gracias por tu verdad. Gracias, Jesús, gracias. Ahora, Señor, debemos entender esta nueva realidad. Ya no te servimos tratando de ser buenos y de ganarnos tu aprobación. No, ahora estamos en una relación contigo y lo hacemos, Padre, en reciprocidad, Señor. Lo hacemos ahora en comunión contigo. Porque tú nos amaste, ahora venimos delante de ti con ese mismo amor, con esa misma misericordia, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a permanecer siempre delante de ti, que hoy experimentemos ese amor. Cuánta misericordia, cuánta gracia. Todo lo que tú hiciste en nosotros, Señor. Ahora nuestra relación contigo es diferente, no como antes la teníamos, basado en nuestras propias fuerzas, sino ahora de acuerdo al Espíritu, de acuerdo a la libertad, al amor, al gozo que has mostrado en cada uno de nosotros. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, porque ahora yo ya no hago mi voluntad, sino que yo hago la tuya, Señor. Pues yo quiero vivir para ti siempre. Ayúdanos a ser la iglesia que vive para ti, no obligada, sino por amor en respuesta a cómo nos trataste, Señor. Padre, y ahora que vamos a disponernos para participar de la cena, a comer del pan y a beber del vino, Señor, que cada uno de nosotros pueda experimentar en este momento, Dios, la vida. Saber que a través del pan y de la copa tenemos, Señor, comunión contigo, el perdón de los pecados. Por eso Pablo le llamaba a los que estaban en Roma y creían en ti, hermanos. Ahora somos hijos del mismo Padre, Señor. Ahora tenemos comunión unos con otros. Padre, gracias te damos. Yo le invito a que ahí en su casa, ahí donde está, usted ya ha preparado la cena, así que tómela en sus manos, mientras que yo voy a dirigirme a primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11. Aquí Pablo está recordándole a la iglesia lo que el Señor Jesús le enseñó acerca de la cena. Y la cena es comunión, la cena es pensar en mi hermano, la cena es ayudarle a tener esa comunión también a él con Jesús. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido,
Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias. Entonces, yo le invito para que tome la copa, tome el pan en su mano. Y recordemos que a través del cuerpo de Cristo, el pan es el cuerpo de Cristo que fue partido, para que ahora usted y yo tengamos comunión con Dios y con los hermanos. Padre, yo te doy gracias, Señor, por el pan y por el vino. Gracias por el pan y por la copa, Señor, el nuevo pacto en tu sangre. Tú nos acabaste de hablar que ahora nosotros estamos bajo un nuevo régimen, bajo el régimen del Espíritu. Que antes estábamos bajo el régimen de la ley, pero ahora estamos bajo el régimen del Espíritu. El nuevo pacto en ti, porque está escrito que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y es tu obra la que nos ha hecho nuevos, por eso podemos participar del pan y de la copa, Señor. Participar del pan es declarar la comunión que tenemos contigo. Participar de la copa es declarar, Señor, públicamente que tu sangre nos limpió de todo pecado, que somos nuevas criaturas, que la conciencia no nos acusa y que podemos servirte sin ningún temor, en cualquier momento, en cualquier lugar, Señor, porque es tu obra. Tú te entregaste y nos amaste y nos limpiaste y nos hiciste, Señor, sin mancha y sin arruga, para poder servirte, Señor. Gracias. Es en la comunión contigo que damos fruto ahora para Dios, un fruto agradable. Así que le invito en esta mañana, participemos todos del pan. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Porque tú eres el pan que bajó del cielo. Y todo aquel que de ti come no volverá a tener hambre jamás. Ahora participemos de la copa. Gracias, Señor. Porque esa copa representa, Señor, la entrada. Tú pagaste el precio, Señor. Precio de sangre. No fue oro, no fue plata. No fue ningún elemento, Señor, precioso de esta tierra, sino fue tu sangre poderosa, con la cual nos compraste. Tú te entregaste a ti mismo para hacer de tu iglesia una iglesia gloriosa, pura, sin mancha. Una iglesia digna de ti, Señor. Y hoy, como tu iglesia, al comer el pan y al participar de la copa, estamos declarando, Señor, mostrando que somos uno contigo. Una iglesia sin mancha. Porque si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que confesemos nuestros pecados, pues Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu verdad, Jesús. Gracias, Señor. A ti te damos toda la honra y toda la gloria. Gracias, Jesús. Amén. Gracias. Ahora quiero invitarle al ministro de culto para que termine la reunión con la oración que el Señor Jesús nos enseñó. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Iglesia, deseamos que tengan un buen domingo y una muy buena semana, bendecidos en Cristo Jesús. Hasta pronto.